Eduardo Mendicuti. Un saludo muy afectuoso y muy cordial para los espectadores de olelibro.com, que ojalá se animen a leer y a compartir conmigo esta historia. Surgió de una mirada sobre lo que nos está pasando a todos, ¿no? En este país, en este momento y en los últimos años, la crisis. Surgió también al escuchar a mucha gente hablando de política, a mucha gente que normalmente no hablaba de política y que ahora lo hacía, y lo hacía con sus propias palabras y desde su propia experiencia. Y surgió al recordar que hace 30 años yo escribí una novela sobre un acontecimiento político importante en la historia reciente de este país, que fue el intento de golpe de Estado de Tejero, y que aquella novela la narraba en primera persona un travesti. Es decir, alguien que en principio no parece demasiado autorizado o demasiado apropiado para contar la historia y para contar lo que nos está pasando a todos. Todos estos elementos se unieron en mi cabecita y pensé que iba a escribir un intento de retrato de la situación actual, de esta segunda transición de la que se está hablando, con unos personajes insólitos como narradores de lo que nos pasa a todos. Sobre todo, tiene el derecho a incorporar su punto de vista, es decir, tiene el derecho a contar sus experiencias, sus emociones, sus penalidades, sus alegrías, y hacerlo a su manera, con su lenguaje, con el lenguaje coloquial, sin deformar por este otro lenguaje de los políticos o de los medios de comunicación, ¿no? Un lenguaje espontáneo, fluido, natural. Esa estructura exigía un esfuerzo especial a la hora de darle personalidad y verosimilitud a cada una de las voces, ¿no? No todos los personajes podían hablar de la misma manera, ni decir las mismas cosas, porque entonces se confundirían y aquello sería un extraño mejunje lingüístico. Eso me hacía cambiar de actitud en cada momento, en cada capítulo, con cada personaje, ¿no? Yo creo que todos los personajes en el fondo tienen algo de mí. Yo no me he travestido en la vida ni he sido transformista nunca, pero en el fondo todos tienen algo de mí y tenía que estar atento a que no se me desbocara como esa personalidad lingüística de cada uno de ellos, ¿no? Cuando tú lo que tienes es un solo personaje en primera persona es más fácil, el sistema es distinto, tú te centras en el personaje, eliges el registro, eres fiel a ese registro, luego tienes que controlarlo, ¿no? Pero claro, cuando son 6 distintos hablando cada uno de su manera, tienes que ir cambiando ese registro y esa actitud y ese control cada vez que pases a otro capítulo. Hay que tener un cierto oído y una capacidad para incorporar el oído coloquial a la narración, ¿no? Y la capacidad para las partes aparentemente no coloquiales, como son por ejemplo las descriptivas, estén incorporadas a esa narración de una manera natural y no desentonen, ¿no? Es un ejercicio literario, que exige un rigor literario y yo intento tenerlo. Así, es decir, en el origen de la novela había una actitud reivindicativa de una serie de personajes, ¿no? Eso estaba en el principio, desde el origen. Pero no quería que eso quedara en crudo, ¿no? Eso tenía que quedar natural. Yo digo que es una novela política, Probablemente mucha gente que la lea o que empiece a leerla pueda pensar al inicio, bueno, como novela política no sé, puede ser muy divertida, pero no sé si muy política. Y sin embargo yo creo que al final todos los lectores y las lectoras entenderán que es una novela política, con muchas risas, pero con cosas serias también. En alguna novela no he puesto Sanlúcar, pero a mí la Algaida, que es una parte de Sanlúcar, hay pueblos que se llaman así, ¿no? Hay uno en Murcia y otro en Sevilla, me parece. Pero es una parte de Sanlúcar, es una parte de Pinares, ya en el preparque de Doñana. Me sirve para sobreponerla sobre el modelo real, que es la ciudad de Sanlúcar, y para manipular a mi gusto la propia ciudad, ¿no? Las calles, los edificios, los habitantes, los paisajes,
No necesito ser fiel a nada, ¿no? Me sirve de soporte real y de referencia real, pero me da mucha libertad. Eso ya empezó en la novela anterior. En la penúltima novela hasta ahora, que se llama Otra vida para vivirla contigo, ahí el juego era descarado, involuntariamente descarado. Era una historia de amor entre un señor maduro y un concejal joven, y los nombres están puestos muy similares a los reales, ¿no? Y los mismos nombres aparecen en la novela, en ese capítulo que está confiado, la narración está confiada al escritor. En este caso es mucho menos verdad que sea yo no, de verdad que yo no he hecho ni pienso hacer las cosas que hace el escritor en esta novela, de verdad. Pero me sirvió para sentirme cerca de la historia que estaba contando. Yo necesito sentirme cerca, implicado en las historias que cuento. Y quizás hubo un momento, cuando empecé la novela, por la parte central, en el que me sentí un poco despegado, ¿no? Y necesité reconocerme en la novela. Y entonces escribí el primer capítulo y luego ya el último capítulo, el capítulo de cierre. Una buena historia, que no tiene que ser una historia complicada, en absoluto tiene que ser una historia complicada, tiene que tener una historia clara, definida, y no importa, y yo incluso prefiero que sean sencillas las historias y simples, y luego tiene que tener literatura. Un buen libro tiene que estar bien escrito, en el registro que sea, pero tiene que estar bien escrito. Un buen libro no puede estar escrito de cualquier manera, descuidadamente escrito, a la pata a la llana. Se puede contar así una historia, incluso puede que tengan éxito, pero para mí eso no sería un buen libro. Hay que pensarlo, hay que asumirlo, hay que identificarse con él, hay que identificar bien el lenguaje, el registro, el tono de la narración, hay que ser coherente con los personajes, hay que hacer un ejercicio literario, sí. Tengo la historia, no sé si toda, porque luego, bueno, pues en el proceso de escritura pues puede haber cambios, sin lugar a dudas. Yo intento que no haya demasiados, pero yo nunca empiezo a escribir una novela sin dos cosas: sin tener el título, que para mí es fundamental porque me da el tono y me da el camino y me sirve de referencia constante mientras estoy escribiendo la historia, y sin tener la historia clara en la cabeza. Sé cómo empieza, sé cómo termina y sé los acontecimientos fundamentales que deben ocurrir en la historia. Luego ya está el proceso de escritura, en el que uno, bueno, pues que a veces tiene que improvisar, yo improviso lo menos posible, en el que tienes que dedicarte sobre todo a escribir lo mejor posible. Que esa novela nace de una actitud honrada, que no tiene trucos emocionales, ni trucos ideológicos, ni ningún afán por encontrar algo que funcione comercialmente, sino que de verdad responde a una honestidad y a una honradez intelectual, emocional y lingüística, claro.